APET. Asociación Plataforma Elecciones Transparentes. 12 de enero de 2021. La redacción abierta de La Mañana en El Toro TV. Entrevista a Pilar Baselga Calvo, vocal primero de la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes, APET. Pilar, que se nos va Pilar. Pilar Baselga, muy buenos días. Yo no me voy a ir hasta que no. Pero nosotros sí. Bueno, tenemos que presidenta escucharte. de Elecciones Transparentes. Bueno, yo, al hilo de lo que estábamos comentando, no quiero dejar de preguntarte tu opinión del voto por correo, visto lo que ha sucedido en Estados Unidos. Bueno, ese es el meollo del fraude electoral también en España. ¿Empiezo por el voto por correo? Por Venga, favor. Venga. Bueno, para daros cuenta, el voto por correo o sea, el fraude de voto por correo es indetectable. ¿Por qué? Porque antes de que viniera Pedro Sánchez, se votaba, cuando ibas a dejar tu voto, ese voto en correo se metía en una caja que quedaba precintada ese mismo día y se llevaba al centro de distribución, y solo se desprecintaban esas cajas en los centros de distribución 2 días antes de las elecciones delante de un guardia civil y un juez, y toda esa cadena de custodia, ese precinto, todo eso ha desaparecido con la llegada de Pedro Sánchez y del nuevo director de correos, y ahora en Cataluña se han inventado una nueva modalidad, que es que, bueno, perdón, termino con lo otro. Es que tengo tantas cosas que decir y digo que tengo tanto en tiempo. Cataluña, ¿qué modalidad? Bien, porque tenemos entonces la elecciones modalidad catalanas. del fraude del voto por correo anunciado es que están diciendo a los catalanes: ustedes no se preocupen, quédense en su casa, que el cartero viene a buscar el voto. Entonces ahí es todavía peor, porque si ya no hay cadena de custodia entre la oficina de correos, el centro de distribución, pues ahora ni siquiera desde la puerta de la casa. Porque, claro, imagínense, vamos a votar el día de las elecciones y hay un señor en la puerta del colegio electoral que nos dice: no pase, que es que hay COVID, no se vaya a infectar, deme el voto que yo lo meto en la urna. Eso no puede ser. O sea, la ley dice que tú tienes que meter tu voto en la urna. Tú. O sea, nadie más, ni siquiera el presidente de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre que tú le entregas el voto y que llega ese voto el día de las elecciones, pues ahí hay un montón de posibilidades, que es abrir el sobre, quitar la papeleta tuya, meter la que conviene, y yo os digo, el Parlamento catalán ya está repartido. Porque son las mismas empresas las que han cometido el fraude electoral en Estados Unidos que las que hacen el recuento de votos en España. Las mismas. Que nadie comprueba después, como habéis podido demostrar. Claro. Entonces, si queréis, os cuento cómo se produce el fraude electoral. El fraude electoral tiene varias patas, pero fundamentalmente nosotros votamos el domingo, y el domingo hasta las 11 de la noche más o menos la televisión nos da unos resultados. Bien, esos resultados, que se dan por buenos casi al 90%, son completamente fraudulentos. No se han contado los votos, porque el día de las elecciones lo único que tenemos son las actas, que son la suma de los votos de tal urna. Pero luego todas esas actas hay que llevarlas y 3 días después sumarlas en la Junta Electoral Provincial y una tras otra. Entonces, imaginaros el trabajo que es eso. Entonces, nosotros hemos ido a las juntas electorales provinciales el día del escrutinio general, es decir, el día en el que se supone que se tienen que sumar todos los votos de la provincia, y ahí nadie suma nada. Ahí hacen un teatrillo y en 2 horas están listos y se van a tomar un café. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando tú te enteras y lees la ley, dices: aquí hay un problema. Es que, ¿por qué Indra o Escitel en Cataluña son los que dan los resultados y los que no hay? La ley española no contempla ningún tratamiento informático. Es todo manual. El día de las elecciones en la mesa se abre la urna, se suma, se apunta y se hace un acta. 3 días después, todas esas actas de toda la provincia se llevan a la capital y ahí, una tras otra, por orden alfabético, se van cantando, porque lo tienen que decir en voz alta para que todo el mundo pueda apuntar. Y entonces tú vas apuntando que en cada acta dice, y entonces esa suma final no se hace. Entonces, vamos a ver, voto en urna. Supongo que los partidos políticos, especialmente los 2 grandes partidos, tienen un compromisario, tienen un delegado, como se llame, un apoderado o representante. O interventor. Vale, tienen el interventor. Entonces tienen acceso al acta, es decir, ellos están en el recuento. Entonces cogen y ellos... Perdona, ¿de qué recuento me estás hablando? ¿El de las mesas o el del escrutinio general? El de las mesas. Claro, es que esto es... Un momento, tienen en las mesas, ellos están. ¿Sí? Se han recontado los votos y ellos están y ven, a ver, PSOE 23 votos, PP 12, tal, 11. Eso, ellos se pueden hacer incluso una foto con el móvil, ¿no? Les entregan, es obligatorio, una copia del acta. Vale, pero necesitas tener todas las actas de la provincia y eso es muy difícil. No, ya, de acuerdo, pero es posible.
Sí, pero es posible. Sería posible. Es decir, que si un partido se lo toma en serio, dice, oye, a ver, yo quiero un tío en cada mesa. Luego, ese partido coge todas esas actas, las suma y tiene que coincidir con lo que dan los demás. Si no, se puede ir a un juez y decir, oiga, mire, aquí están las... Vale, ¿eso se puede hacer? Sí. Bueno, pues lo que hay que intentar en las próximas elecciones es que se haga. Segunda cuestión, el voto por correo. En el voto por correo alguien tendrá que presentar ya una PNL en el Congreso diciendo, a ver, en el voto por correo esto tiene que funcionar así. Y si no funciona así, no vale el voto por correo. Así de sencillo. Igual que el voto exterior, que el voto exterior es otra gran coña marinera. Totalmente, entonces, el voto yo creo que de cara a las elecciones, Pilar, estáis haciendo un estupendo trabajo. Claro que estamos haciendo un estupendo trabajo. Yo pido a los españoles, por favor, que no voten por correo jamás. Jamás. Que si no pueden votar, que no voten. Pilar, si no pueden dejar presentir es mejor, porque el voto por correo será sistemáticamente robado en toda España, no tiene que ser solamente en Cataluña. Seguiremos con este asunto porque nos quedan 2 minutos, el asunto es interesantísimo, pero nosotros este verano ya contamos aquí, hace un poquito, cómo habíais conseguido que os dejasen acceder a las actas de las últimas elecciones generales. ¿Tenéis alguna conclusión? Pues el problema que consiste es que las actas de España, las actas de las mesas, son 60.000, más de 60.000. Y claro, eso es un problema muy grande para manipular todo eso. Bueno, pero será por provincias, habrá que dividirlo en problemas más pequeños. Por supuesto. Pero el problema es que la manipulación de toda esa información es muy complicada. Y por eso lo importante es estar el día del... Primero, no votar por correo. Y segundo, estar 3 días después del escrutinio general en las juntas electorales provinciales, porque como es un acto público, nadie te puede decir que no estés ahí. Y ahí, como ellos no saquen todas las actas y las sumen una tras otra por orden alfabético, se está cometiendo delito. Nos hemos quedado sin tiempo para más, Pilar, muchísimas gracias. No, pero vuelve, en Pilar. próximos días. Sí, claro que sí. Para evitar que puedan alterar tu voto, no votes por correo. Si no puedes votar presencialmente es preferible que no lo hagas. Las juntas electorales provinciales no cumplen lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, LOREG. No se realiza el escrutinio general tal como obliga dicha ley. Y eso es un delito electoral. En consecuencia, el Parlamento y el Gobierno emanado de él son ilegales. Derivan de un escrutinio provisional no regulado por la LOREG. 13 de enero de 2021. La redacción abierta de La Mañana en El Toro TV. Entrevista a Pilar Baselga Calvo, vocal primero de la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes, APET. Y vuelve a estar hoy con nosotros Pilar Baselga de Elecciones Transparentes. Bienvenida otra vez, Pilar. Gracias. Ayer no pudimos finalizar este asunto, hoy lo vamos a hacer, lo vamos a contar y a explicar muy bien para que todos los espectadores, me escribían algunos, pero no nos hemos enterado qué pasa con el voto rogado, así que hoy tú lo vas a contar también. Vamos a empezar por este asunto. Pilar, ayer nos adelantabas una cosa que muchos espectadores supongo que no saben, y es que en España ahora mismo no se está haciendo escrutinio general, ¿no? Claro, creo que lo primero que hay que hacer es explicar a los españoles lo que es el escrutinio general, que sorprendentemente, siendo una cosa tan importante, muy poca gente sabe lo que es. Entonces, el escrutar tiene 2 significados. Mirar con minuciosidad, o sea, examinar con minuciosidad, escrutar, pero también significa contar los votos. Entonces, el escrutinio general sería, vamos a sumar los votos, pero examinando con minuciosidad, para no confundirnos cuando sumamos los votos y no cogemos cualquier papel y lo metemos en cualquier sitio. Bien. Entonces, están el escrutinio de las mesas, el día de las elecciones, hay que sumar las papeletas que hay dentro de la urna y redactar un acta, y luego, 3 días después, el escrutinio general consiste en sumar las actas de la provincia una tras otra por orden alfabético. Entonces, hasta que no se haya sumado el último acta del último pueblo de esa provincia, no podemos saber realmente cuántos votos tiene cada partido político. ¿Entiende, Manuel? Entonces, es muy grave porque, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando ahora? El día de las elecciones se redacta un acta y esa misma noche, antes de que se haya terminado de sumar las papeletas de las urnas, ya está saliendo por televisión un resultado que se anuncia como el 90% escrutado. Y la gente que está ahí, en las mesas electorales, sumando los votos, dicen, ¿pero cómo puede ser que todavía estamos sumando? Pues ese resultado, que la gente no se pregunta jamás de dónde sale de la máquina, de Indra o de Citel.
Es decir, que no corresponde a una suma verificada, legal, de los votos, sino que es una fabricación informática. Y qué casualidad que cuando se produce el fraude electoral en Estados Unidos, encontramos las mismas empresas. Rudy Giuliani habló de Smartmatic de Venezuela. Dice, a través de Indra, asesorado por Indra, que es empresa española, ayudan a Dominion, que está en Canadá. Y luego colabora Excitel desde Barcelona y envían los datos a Frankfurt, donde se comete el fraude. Dices tú, pero bueno, España está pringada hasta aquí. Bueno, ya tenemos datos de lo que pasa en Italia, pero bueno, eso es el fraude. Yo, Pilar, déjame hacerte una acotación, ¿no? Sí. Porque yo aspiro a que lo que digamos aquí esté todo verdaderamente acreditado, y si no, decirlo, ¿no? Es decir, eso no está acreditado. Sí. El trabajo, yo conozco mucho a Fernando Abril, que es el presidente de Indra, he hablado con él de todos estos temas, y yo pondría la mano en el fuego porque Indra está haciendo un trabajo impecable allí donde está funcionando en este momento. No sé en el pasado lo que pudo hacer, pero yo pongo la mano en el fuego porque Indra está haciendo un trabajo impecable allí donde está trabajando en recuento de votos. La empresa catalana es una empresa en la que un buen amigo mío era accionista. Esa empresa efectivamente ganó el concurso en las últimas elecciones generales y en el recuento se produjeron muchísimos errores, muchísimos problemas. Hasta el propio Ministerio del Interior salió enormemente enfadado por los retrasos que había habido en los recuentos, y esa empresa yo creo que acabó haciendo un concurso de acreedores y fue comprada por una empresa extranjera. Lo que haya hecho esa empresa extranjera, porque mientras por lo menos la gente que yo conozco ha sido accionista de esa compañía, me consta que no han hecho... Hablo de esa empresa catalana que has mencionado. Ahora, lo que esté haciendo Dominion, lo que esté haciendo Smartmatic, eso lo ignoro y no sé las personas que hay detrás de eso. La realidad es que no se ha contrastado cierta, seria y rigurosamente el papel, digamos, de fraude de Smartmatic. Lo que se ha contrastado son un montón de fraudes en colegios electorales de Pensilvania, de Michigan, de Wisconsin. Eso sí se ha contrastado. No un fraude global en las máquinas, que por otra parte hubiera supuesto sin duda alguna la apertura de un proceso judicial. ¿Y qué más se ha contrastado? Y a mí es lo que me parece enormemente grave, y hace referencia a alguna cosa que tú comentabas ayer respecto al voto por correo. Se ha contrastado que hubo varios de los estados swing que lo que hicieron fue modificar la ley electoral 1 o 2 meses antes de las elecciones, de modo que dejaron abierta la posibilidad de contabilizar votos que no tenían ninguna certificación seria, y además abrieron la posibilidad de que se pudieran emitir votos hasta 3 días después de celebradas las elecciones, lo cual es un auténtico disparate. Yo hasta ahí puedo leer y quiero acotar eso para que sepan ustedes cuál es, por lo menos, mi posición en lo que está comentando Pilar. Claro. Aquí lo que tenemos que recordar es que la ley electoral española en ningún momento considera que se deba utilizar un sistema telemático informático para el recuento de los votos. Es decir, que la ley electoral que se llama LOREG, Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que es una ley orgánica, lo explica muy bien, lo dije clarísimo. La suma de las urnas, de las mesas electorales el día de las elecciones se hace manualmente. Y 3 días después el recuento final de toda la provincia, llamado escrutinio general, se hace manualmente también. Esta vez, en vez de sumar las papeletas, se tienen que abrir los sobres primeros, sacar el acta original y decir en voz alta los resultados, de manera que los secretarios, ¿cómo se llaman? Los vocales. Sí, el secretario de los vocales y los representantes de los partidos y también el público, porque es un acto público, el escrutinio general, puedan oír y con sus medios, calculadora, Excel, lo que quieran, tienen que ir sumando. Bueno, pues ese procedimiento de abrir las actas una por una tras otra, por orden alfabético, ir sumando todas las actas, todos los votos recogidos en las actas de toda la provincia, eso no se realiza. Entonces, ¿cómo podemos pasar de la suma de los votos en una urna, en una mesa electoral, a un resultado general de toda la provincia? A través de una máquina que no está considerada en la ley. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué necesitamos una máquina que se llama Indra o Excitel? ¿Por qué necesitamos una máquina cuando la ley no considera que haga falta máquina ninguna?
Y eso es la gravedad del asunto. De la misma manera que hablaba ayer, perdona, del voto por correo, tiene que hacerse de una manera y la están haciendo de otra. Es decir, que no se está cumpliendo la ley electoral. Es evidente que en el voto por correo hay una enorme bolsa posible, potencial de fraude, eso es evidente. Yo creo que vosotros en Vox, Manuel, deberéis aplicaros muy seriamente para que eso, al menos, se reduzcan las posibilidades, tanto en el voto exterior como en el voto por correo, ¿no? De todos modos, parece que será muy importante tener ¿cómo se llama? Un apoderado, ¿no? Un interventor. Un hay interventor dos figuras en cada mesa. Es Nosotros, decir, que al final vais a tener que tener el acta una por una de todas las mesas. Si vosotros tenéis el acta una por una de todas las mesas, el fraude es imposible. Nosotros lo que vamos a hacer en las elecciones catalanas, como hicimos en Galicia y en el País Vasco recientemente, es hacer un llamamiento para que la gente acuda a apoderarse en los colegios electorales, para que la gente controle que realmente se están realizando bien los recuentos. De las mesas. De las mesas. Pero aquí hay un problema, sobre todo en estos sitios, en País Vasco y Cataluña, y es lo que se produce antes de las elecciones, y es el ataque que se produce a los actos de partidos como Vox y lo que se producen en las mesas informativas. Hace unos días, desde un perfil oficial de la Generalidad, se llamó a boicotear una mesa informativa de Vox. Es decir, eso es un delito. Es decir, que personas del partido puedan difundir las propuestas a los ciudadanos. Yo creo que estamos en un momento en el que precisamente las elecciones, el mayor peligro ante las elecciones es lo que se produce antes. Y Pablo Iglesias, en muchas ocasiones, ha dicho en el Congreso de los Diputados que la oposición nunca más va a llegar al gobierno. Y eso lo ha dicho en varias ocasiones y con una firmeza que demuestra que tienen un plan perfectamente diseñado para mantenerse en el poder, amordazando a los españoles en las redes sociales, controlando los medios de comunicación y, ojo, que la Junta Electoral, quien toma las decisiones durante las elecciones sobre el procedimiento, lo controla el Consejo General del Poder Judicial, justo lo que están empeñados en cambiar, tanto el PSOE como Podemos. Pero no lo han cambiado de momento. No lo han cambiado de momento, sigue siendo pero están empeñados en hacerlo. De hecho, siempre están de manera reiterada acusando a Pablo Casado de bloquear, ¿no?, la renovación de este Consejo General del Poder Judicial. Pero hay una cosa que acabas de decir, Julio, es que si Vox tiene todas las actas no se puede producir el fraude electoral. Es un acto público. No se trata de que un partido u otro partido tenga todas las actas, se trata de que el público esté ahí y asista a ese acto, ¿entiendes? O sea, no se trata de que tenemos que entregar nuestro voto a un partido y luego ya los partidos se ocupan de sumar. ¿Y si no suman? ¿Qué garantía tengo yo, por mucho cariño que les pueda tener a un partido u otro, de que ese partido va realmente a sumar todas esas actas? Yo no lo puedo saber. Entonces, como no lo puedo saber, yo quiero que el acto público sea público y que se realice la suma de manera que nosotros, público, pueblo, soberano, podamos ir con nuestras tablets y nuestras calculadoras a ir sumando los votos del partido, que es el que te gusta y al cual has votado, porque nosotros no estamos con ningún partido político. Pero pedimos aquí, aprovecho públicamente para pedirle a Vox, por favor, que apoye elecciones transparentes y que nos permita estar acompañados de vuestros apoderados el día del escrutinio general, que solamente hace falta estar en 4 ciudades, para que nosotros os expliquemos a los apoderados de los partidos, porque yo lo sé, los apoderados de los partidos de Vox en Madrid, en San Sebastián y en La Coruña no sabían lo que es el escrutinio general. Yo les decía, están cometiendo un delito. No, que está todo bien, que están cometiendo un delito, que no están, mira la ley. No, está todo fenomenal, que te lo digo yo, que me sé la ley y no lo están haciendo. No. Y no se realizó el escrutinio general con la colaboración de todos los partidos políticos, incluido Yo creo que la apelación, ¿no?, de María de Pilar a estar muy atentos, después de lo que he visto en los Estados Unidos, Manuel, es realmente importante. Y es muy importante que existan personas que denuncian esas cosas y que están mirando con lupa, porque haremos más difícil. Trump avisó unos meses antes que iban a hacer trampa en las elecciones. Y le hicieron trampa en las elecciones. Que no nos pase lo mismo, que estemos advirtiendo de que puede haber trampa en las elecciones y nos la hagan, porque entonces la tendremos merecida, sinceramente, ¿no? Y, a ver, Pilar, en las últimas elecciones, yo me acuerdo que hablando con vosotros me decías que era obligatorio, bueno, no sé si me lo decías tú o alguien de plataforma, que era obligatorio en cada colegio
cuando se acaba la sesión y se firma el acta final, ponerla públicamente en la puerta del colegio. Sí. Y entonces, que tampoco se hace siempre, ¿eh? Y entonces pedíais que la gente os hiciera una foto de esto y os lo mandara al correo electrónico, a la web que teníais preparada. Reunimos 3.900 Exactamente. actas. ¿De cuántas? De 60.000, De 60.000. ¿no? De 60.000, 3.900. No está mal. Y yo sé también, o sea, eso es otro dato interesante para que se vea la gran preocupación de la gente. Y otro dato es que creo que son las últimas generales, si llegasteis a estudiar, no sé si son 6.000 mesas. No, 3.900. 3.900. Y visteis ya fallos de bastantes votos, como claro, de más de 1 millón de votos. Claro, era más del 6%. Dice la ley estadística que a partir del 6% ya puedes establecer una idea más cercana a la realidad. Pero nosotros solo podemos decir que con lo que nosotros recontamos no daba el porcentaje de PSOE. El PSOE tenía muchísimos menos diputados, pero claro, no lo podemos más que sugerir e intuir, pero no lo podemos afirmar. O sea, el PSOE y Podemos tenían muchos menos. Pero es que ha habido fraude, porque hay que sumar las actas todas, y hay que estar a lo mejor 3 días. O 4 días, y se lo ventilan en unas cuantas horas. Pilar, nos queda un minuto porque tenemos que ir a la pausa. Vamos a explicar en 60 segundos por qué es tan complicado votar en el exterior. ¿Cuál es el procedimiento? No es simplemente rellenar tu papeleta y llevarla el día de las elecciones al consulado, a la embajada. Es complicado porque no hay voluntad. Es complicado porque no hay voluntad de que la gente que vote en el extranjero pueda votar, porque si estás en el extranjero y no estás en España, pues a lo mejor es que no estás muy contento con el gobierno que hay en este momento. Entonces no quieren que el voto del exterior, entonces lo complican, simplemente te hacen ir, no está la papeleta, no está tal, no sé cuántos, llego demasiado tarde, vuelva mañana. Es que lo complican. Y yo me pregunto si espero hay algún whistleblower, es decir, alguna persona que nos informe de que tienen órdenes de complicarle el voto a la gente que está en el extranjero, en los consulados. Pero eso es... O sea, lo complican, simplemente complican el voto desde el extranjero porque no quieren que la gente que está en el extranjero pueda votar. Para que no se vote. Para que no se vote, porque es mayoritariamente... porque ese es muy difícil de defraudar. Va bajando, ¿eh? Es que el voto por correo es fácil de defraudar, pero el otro es más difícil de defraudar. Porque tiene la vía de la valija diplomática y entonces ya es diferente. Ya no se puede toquetear tanto. Yo no sé si es verdad, pero a mí me han contado en las anteriores que hubo gente que votó por correo. Claro, toda la gente que está enferma o que dice que no puede salir de casa, va otro a votar por él con su carnet de identidad. Y algunos sé que han votado sin carnet de identidad. ¿Eso es legal? No, sí, claro que no, pero es que hay muchísimas. Luego, si quieres, hablamos más, que tenemos que hacer la pausa. Os explico el tema del censo, que ahí hay una cosa, pero gorda. O sea, que hay tema. Uf. Bueno, vamos a hacer una pausa, seguiremos con este asunto en próximos días. Ya les contábamos que Elecciones Transparentes comenzaría a poder acceder a muchas de las actas de las pasadas elecciones y seguiremos, por supuesto, también atentos a lo que ocurra en Cataluña. El escrutinio provisional lo realiza utilizando medios informáticos la empresa Indra contratada por el Gobierno en fraude de ley al incumplir la Ley de Contratos del Sector Público. Indra está denunciada e incluso condenada en varios países por delitos electorales. El 23 de octubre de 2019 Derecho Ciudadano a Decidir, decide, en colaboración con la plataforma Elecciones Transparentes, PET, interpuso recurso contra la adjudicación a Indra del contrato para realizar el escrutinio provisional en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. El 27 de febrero de 2020 se amplió el recurso. 27 de febrero de 2020. Libres 2.0 entrevista a José Roberto Roca Torregrosa e Ignacio Vargas Pineda, presidente y secretario nacionales, respectivamente, de Derecho Ciudadano a Decidir, decide, sobre el recurso contra la adjudicación a Indra del contrato para realizar el escrutinio del programa de Libres 2.0 que contiene la citada entrevista. Le vamos a tener por aquí a Ignacio Vargas y a don José Roberto Roca, que nos van a contar algo que han encontrado, pero no es una cosa cualquiera, no es una cosa cualquiera. Yo lo voy a resumir un poco ahora para que lo sepan ustedes y sepan qué es lo que ha sucedido y de qué es de lo que estamos hablando. Pero bueno, en esencia sí tengo que decir que es algo bastante grave. Bueno, en esencia lo que ha ocurrido es que ustedes saben que esta gente está muy implicada con el tema de elecciones transparentes para toda la gente que se vaya incorporando y que pues entienda que esta información pues les es nueva, les es novedosa y tal. Va a haber muchas cosas que les suene muy raro. Los que sean habituales ya de la hora 2.0 saben que de vez en cuando digo la fecha y digo
pues estamos a tantos, por ejemplo, hoy estamos a 27 de febrero del 2020 y en España no se han contado los votos. Y eso es una realidad. En España no se han contado los votos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay una plataforma que se llama la Plataforma Elecciones Transparentes que ha realizado un trabajo informático y un trabajo pues realmente de investigación y de cotejo y realmente de conteo y todo aquello, y han logrado arrojar una serie de datos que demuestran, porque ya pues bueno, pues hay que hablar así. Voy a decir algunas cosas que suenan un poco incoherentes, pero es que es la realidad y tenemos que hablar así por imperativo legal, ¿no? El hecho es que demuestran el presunto pucherazo, ¿no?, de las pasadas elecciones. Pero es que investigando con esto se han tropezado con otra cosa. Porque resulta que cuando acceden a ver determinados documentos, bueno, pues ven que hay una fecha que no cuadra. Una fecha que no cuadra. Esto nos lo van a explicar luego en la tertulia, ¿de acuerdo? Pero yo ya sí doy el avance de que esta cosa que no cuadra es el pago a Indra, que Indra era la empresa que estaba encargada de contar los votos, ¿de acuerdo? De hacer el algoritmo predictivo este que decía cuánto había sacado cada partido, incluso antes de que la gente abriese las urnas de los votos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues lo que sucede es que no cambien toda la noche todo aquello y luego no se cuentan los votos que se envían por la tablet, todo este tipo de cosas que hemos explicado ya profundamente pues muchas veces, ¿no? Pero el hecho es que el pago, porque esto se paga, pues se tiene que autorizar, obviamente, y se tiene que autorizar, pues si es el gobierno en funciones, pues con todas las ilegalidades que se produjeron, que si te asigno a ti a dedo, que si todo este tipo de cosas, pero en Consejo de Ministros, porque eso tiene que ir en unos presupuestos y eso se tiene que aprobar. Y hay una fecha que no cuadra, porque resulta que esta partida presupuestaria está aprobada 19 días después de que se celebrasen las elecciones. Vaya. Si es que se puede ser malo. Pero si eres malo, tienes que ser hábil. Porque si eres torpe, te pasan estas cosas. Y luego te pillan. Porque además, bueno, pues ya saben que Ignacio Vargas es colaborador habitual de esta casa y es una persona con mucha cabeza. ¿De acuerdo? Es una persona que, vamos, tiene una cabeza que ya la quisiese yo para mí. Y el hecho es que, claro, el momento en el que él no os lo va a contar, pero el momento en el que él ve que hay una cifra que se le descuadra, que no corresponde con lo que está viendo, dice, bueno, lo voy a comprobar, voy a ver con los abogados, tal, esto a ver qué está pasando aquí, a ver si me he equivocado yo. Pero no se ha equivocado. Esto está comprobado, recomprobado. La verdad es que es impresionante, porque habéis comenzado a andar el Indra Gate, otro gate más de estos que van a empezar a tirar de este ejecutivo. Yo me quedé de piedra cuando me comentó Ignacio, que ahora le voy a dar la palabra y que nos explique él, porque seguramente habré cometido alguna incorrección, entonces seguro que él lo sabe asentar bien, pero es una cosa pasmosa lo que habéis descubierto. Es una cosa pasmosa. A ver, Ignacio, coméntanos un poco más o menos con tus palabras, si quieres resumido o si quieres entras ya en detalles y te preguntamos qué es lo que ha sucedido. Habíamos presentado ese recurso. No se nos había contestado. Pero al mismo tiempo, antes habíamos pedido a través del portal de transparencia una información detallada que se puede concretar. Voy a leerla porque es más... Pedimos lo siguiente. Solicito que me faciliten con urgencia copia de la disposición administrativa por la que se procede a dicha adjudicación, cualquiera que sea su rango jerárquico, así como del preceptivo informe emitido a ese respecto por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, indicando en qué diarios oficiales y con qué fechas se han publicado ambos documentos. Hace pocos días se me notificó la resolución que habían dado a esta solicitud. Entonces, como en todas las anteriores, reconocen que se concede el derecho de acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida. Segundo, contestan por medio de escrito separado y anexo a esta resolución a la pregunta formulada, facilitando la información solicitada. Y tercero, notificar al interesado por el medio solicitado, que es la sede electrónica. Entonces lo habíamos solicitado por sede electrónica. Sí. Bueno, pues entonces, la sorpresa mía es que cuando abro los comunicados para que me sean notificados formalmente, sí, efectivamente aparece
la resolución que reconoce ese derecho, y a continuación resulta que aparece un anexo en donde me dicen que se me envía el documento donde se adjudica a Indra el tratamiento informático del escrutinio provisional. Sí. Bien, entonces la verdad es que al mismo tiempo adjuntan otro documento que es el siguiente. Es del Ministerio del Interior, en donde se cita la disposición por medio de la cual se adjudica a Indra por el procedimiento de emergencia el tratamiento informático del escrutinio provisional, que ellos dicen que es para la difusión del escrutinio provisional de resultados, lo que dicen así, ¿no? Y entonces hay una cosa muy curiosa, que este documento está firmado, el que se presente por parte de la Directora General de Política Interior al Consejo de Ministros el 22 de noviembre del 19 y está aprobado por el Consejo de Ministros en fecha 29 de noviembre de 2019. Es decir, que ambas fechas posteriores a la de celebración de las elecciones. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, yo lo he estudiado muy profundamente y primero partimos del gran error, entre comillas, que era adjudicarlo por el procedimiento de emergencia, que es un procedimiento previsto, como sabemos, para otro caso muy distinto, para supuestos distintos, como es el supuesto de catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya de por sí, ese acto era nulo de pleno derecho. Pero es que a continuación viene esto. Es decir, y solo hay un procedimiento específico para convalidar gastos que se han adjudicado sin concurso público y sin que medie concurso, que es una convalidación de ese gasto, pero que no es tampoco aplicable a este supuesto. Por lo tanto, en nuestra opinión, la adjudicación a Indra vuelve a incurrir en nulidad de pleno derecho. Y si es nulo de pleno derecho, pues nosotros decimos ya no lo que pedíamos entonces, que es que se realice un concurso, aunque sea por el procedimiento de urgencia. No, es que pedimos lo que voy a leer a continuación. Pedimos que se declare la nulidad radical del acto administrativo de adjudicación a Indra de los servicios para la difusión del escrutinio provisional de resultados. Y en consecuencia, dado que ya no cabe proceder a la convocatoria de concurso, ni siquiera por el procedimiento de urgencia, tal como se solicitaba en el inicial escrito del recurso, se declare también la nulidad de todos los actos derivados del escrutinio provisional realizado por Indra. Y entre paréntesis ponemos proclamación de electos, constitución del Parlamento, investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, toma de posesión del presidente, nombramiento y toma de posesión de los ministros, habida cuenta que todos ellos se han llevado a cabo atendiendo solo a los resultados provisionales del escrutinio facilitados por dicha empresa, ante el hecho ya denunciado de no haberse llevado a debido efecto por parte de las juntas electorales provinciales el escrutinio general a que obligan los artículos 103 a 108, ambos inclusive, de la Ley Orgánica 5/1985, 19 de julio, de régimen electoral general, la LOREG. O sea, entonces hemos tirado por elevación y nosotros pedimos que se declare la nulidad de todo lo actuado atendiendo solo a unos resultados provisionales, puesto que los resultados definitivos no se conocen. De acuerdo, bueno, en eso, la verdad es que es otro escandalazo, es otra cosa muy bestia, pero vamos a ver, resumiendo un poco cuál era el núcleo de lo que nos acabáis de decir. Y si me equivoco, te pido que me interrumpas y aclares. Vamos a ver, os habéis puesto muy burros a la hora, entiéndeme en el buen sentido, de recoger la información. Y decís, déjame el acceso a la información, déjame el acceso, y cuando te han dado el acceso, resulta que has entrado y te has encontrado con unos documentos con una fecha que te ha descuadrado. Y dices, no puede ser que esto, que es un gasto de las elecciones, no haya sido aprobado y haya sido aprobado por la puerta de atrás después de que se han hecho las elecciones. Encima de que todo lo que nos acabas de recordar, ¿no? Que esto no era el procedimiento adecuado, que esto debía de haberse hecho un concurso público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que se ha aprobado un presupuesto importante, además, o sea, que es que, a ver, cualquier cosa sería importante, evidentemente, pero el hecho es que aquí tenemos una partida presupuestaria de un monto interesante. Pues te la digo exactamente, de 7.217.081 euros con 30 céntimos.
y esto se ha hecho no fuera de plazo, ni nada parecido, sino ya después de las elecciones. Y han dicho, venga... Aquí, en el escrito que dice la propuesta, dice que es una resolución de la directora general de 26 de septiembre del 19. Ajá. Pero no me dan copia de esa resolución, como tampoco me dan copia del preceptivo informe de la Junta de Contratación. Ajá. Y tampoco me dan copia del preceptivo informe de la Intervención General del Estado para aprobar el gasto. Ajá. Es decir, si no me dan copia de eso, cuando yo he pedido que me den toda la documentación que acredita ese gasto y que acredita esa adjudicación, quiere decir que no existen. De acuerdo. Madre mía, madre mía. José Roberto, bueno, ¿vosotros cómo os quedáis cuando habéis todo esto? A ver, es evidente que habéis reaccionado y que lo habéis puesto, ya os habéis puesto en marcha para pedir responsabilidades. Pero bueno, ¿cómo os habéis quedado cuando habéis visto esto? ¿Os lo creíais? Bueno, nos hemos quedado la mar de tranquilos porque no hay nada ya que nos sorprenda de este gobierno. Es decir, nosotros estamos actuando conforme a lo que creemos que es ley, pidiendo los documentos que necesitamos y descubriendo todos los errores, por llamarlos de alguna manera elegante, pero que más que errores son trampas que están poniendo este gobierno socialcomunista. Entonces, nos hemos quedado fríos, nos hemos quedado tranquilos, estamos actuando dentro de la norma y son ellos los que tienen que de alguna manera dar explicaciones. No nos sorprende nada porque esta gente que ha venido para quedarse lo va a intentar por todos los medios y va a falsificar, porque estamos hablando de una falsificación, no estamos hablando... Ignacio es muy bueno cuando habla de que no se ajusta a ley, de que fuera de plazo, tal. No, todo eso es muy bonito, pero lo que es una falsificación de documentos que se han hecho a posteriori de que se hayan celebrado las elecciones. Es decir, es como si yo ahora, que llevo unos años, 30 años casado, dijera que yo no firmé nada en su momento y que lo voy a firmar ahora y solo llevo un año casado. O sea, eso es una estupidez integral que nos quieren colar el gobierno socialcomunista. Una pregunta, y ahora que con todo esto yo pregunto lo de siempre, porque ya sabéis que yo soy muy lanzado y tal. ¿Y ahora qué es lo que tenéis pensado hacer? Bueno, en principio, ya he dicho, se presentó recurso y en ese recurso se pedía, como todavía estamos en plazo, que se realizara formalmente, que se convocara concurso, aunque fuera por el procedimiento de urgencia, que no de emergencia, como se hizo, basándose en una modificación que se aprobó de la Ley de Contratos del Estado, que era absolutamente ilegal, o sea, y contraria a derecho, o sea, porque vulneraba el principio de jerarquía normativa, entre otras cosas. Pero bueno, se pedía eso. Pero claro, como luego pasa ya, se celebran las elecciones, y antes habíamos pedido también la información y no nos la habían facilitado, y el recurso no se ha resuelto, pues lo que hemos hecho es una ampliación del recurso. Pero claro, ahora ya no pedimos que se realice el concurso para que se adjudique debidamente el escrutinio provisional, sino lo que pedimos es que se declare su nulidad de pleno derecho y por lo tanto la de todos los actos que se hayan derivado del mismo. Y más y me, como he dicho, teniendo en cuenta que no se ha realizado el escrutinio general, que es el que tenía que convalidar los resultados que Indra facilitó en su día como provisionales. Es decir, esto está hecho como si lo hubiera hecho Pepe, Gotera y Otilio, vamos. Más o menos. Claro, ellos yo sé que lo que van a decir. No, es que claro, hay un procedimiento especial para convalidar el gasto para aquellos supuestos en que el interventor dio informe negativo o para aquellos supuestos en que un órgano de la Administración concedió la realización de una obra o concurso que ya se ha realizado y para que no se produzca un enriquecimiento injusto de la Administración, entonces lo que se hace es que se convalida el gasto a posteriori. Pero claro, eso es para otros supuestos muy distintos que este. Primero, no había ninguna razón de urgencia siquiera, pero mucho menos de emergencia. Como ya hemos dicho, era para otros supuestos distintos. Y encima se hace de una manera artera, sin que cumpla los requisitos preceptivos de los informes, que son no vinculantes, pero sí preceptivos, son necesarios, y bueno, y que por lo tanto invalidan todo el proceso. Pero claro, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues seguir adelante. Si nos contestan,
pues, y nos dirán que no tenemos razón, claro, nos desestimarán el recurso, pues nosotros acudiremos a la jurisdicción ordinaria, lógicamente. Pues tiene que ser por el contencioso administrativo, lógicamente. El 28 de enero de 2015 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, nombró presidente de Indra a Fernando Abril Martorell Hernández, cargo que desempeña desde entonces. Indra se estructura en las siguientes 4 áreas de negocio: Indra DTD, defensa y tecnologías duales. Indra SCEA, automatización, control y comunicaciones. Indra SSI, consultoría y servicios informáticos. Indra Espacio, espacio. La encargada del tratamiento informático de los procesos electorales es Indra SSI. Sin poner en duda la honradez e integridad del presidente de Indra, la APET considera que es imposible que conozca con detalle todas las actividades de sus 4 áreas de negocio, y menos aún las de Indra SSI, dado que no es un experto de reconocido prestigio en la tecnología informática. Después de que la Junta Electoral Central recordara por escrito a las juntas electorales provinciales la obligación de realizar el escrutinio general conforme ordena la LOREG, Indra emitió un comunicado reconociendo que los resultados facilitados por ella al gobierno, publicados en la misma fecha de las votaciones, eran provisionales y que los definitivos se obtendrían tras realizar el escrutinio general que se iniciaría 3 días después, o sea, el 13 de noviembre de 2019. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Indra tiene muy fácil librarse de la razonable sospecha de haber participado en un fraude electoral. Bastaría con entregar a la APET el programa informático original utilizado para obtener los resultados provisionales que facilitó al gobierno el mismo día 10 de noviembre de 2019 y las hojas de cálculo en formato Excel que contienen los escrutinios recogidos en las actas de todas las mesas, así como las obtenidas tras las correcciones efectuadas después de finalizar el cotejo de las actas revisadas en las fechas en que debió realizarse el escrutinio general. Por cierto, que hacían empleados de Indra colaborando activamente con las juntas electorales provinciales en las fechas previstas para realizar el escrutinio general. No te dejes robar el voto. Defiende la soberanía popular reconocida por la Constitución Española de 1978. Colabora con la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes para vigilar todos los procesos electorales. APET. Plataforma Elecciones Transparentes. www.eleccionestransparentes.org. Facebook, Plataforma Elecciones Transparentes. Tute, @etransparentes. YouTube, Plataforma Elecciones Transparentes. info.eleccionestransparentes@gmail.com. secretario.apet@gmail.com